La parte práctica es nuestra santificación, ¿ya? Porque como yo dije en delante, el que ama su venida, como dice la palabra, a sí mismo se santifica. Entonces, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a enseñar, todo lo que vamos a hablar, lo que está pasando últimamente en el globo, en el planeta, nos sirve en nuestro espíritu para santificarnos, para buscar más al Señor, para ver cuán digamos, inminente la venida del Señor y realmente que todo esto está ocurriendo a una velocidad muy rápida y que las puertas de salvación se abren para aquellos que han buscado y se han mantenido en lo que el Señor quiere. Bueno, voy a poner el fundamento. Eh, Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 6. Mateo 25, 6, y es, digamos, un versículo bastante conocido, ya, pero vamos a ver cosas bien interesantes. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Voy a volver a decir, dice, y a la medianoche, ¿ya? Está ad hoc al tema que estamos dando, a las puertas de la medianoche. Se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bueno, estamos viviendo un tiempo eh, muy crítico. Esa es la palabra que yo quiero usar. Un tiempo muy crítico. Nos ha tocado vivir por la soberanía del Señor que hemos nacido en este último tiempo y que creemos que ya somos la última generación o de las últimas antes que el Señor vuelva. Hemos visto todas las revueltas que se han hecho en muchos países, en Egipto, en Siria. Eh, y lo que me llama la atención ahora es lo que está pasando en un sector de Rusia, ¿ya? Llamado Georgia, Ucrania también, ¿ya? Donde se han visto revueltas tal cual como se han visto en Egipto, se han visto en muchos países del Medio Oriente que tienen eh, las mismas características, que tienen las mismas causas, que intervienen países del norte como son Rusia, Estados Unidos, porque sabemos que Ucrania es un país independiente de Rusia, ¿ya? Con su presidente, pero vemos que se está produciendo algo en la parte de Eurasia y obviamente que por mucho tiempo también en Medio Oriente, ¿ya? Se han intensificado las revueltas en el mundo entero, también Venezuela, ya muchos países, y estamos viendo de que hay rumores de guerra, hemos visto terremotos, hemos sido testigos de hace ya un par de meses, o un mes y un poco más, del terremoto que vivimos allá en el norte del país, que no fue menor, fue un terremoto interesante para el mundo entero, fue noticias en muchos lugares, pero la palabra nos habla de que en el último tiempo iban a ocurrir todas estas cosas. Y la palabra que yo quiero hacer hincapié es la medianoche, ¿ya? Nosotros tenemos el programa desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche, pero hay que esperar a la medianoche, a las 12 de la noche, por así decirlo, para que podamos ver el clima de la noche en la hora donde hay más tinieblas.
en la parte espesa o profunda de la medianoche. Y Dios tiene sus relojes, y un reloj importante es Israel. Otro reloj es el cosmos, que Dios nos habla por señales en los cielos. Y Dios tiene un reloj que ya está marcando prácticamente la medianoche, o que falta muy poco ya para la medianoche. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que ya estamos casi en el punto de la medianoche? Por todo el entorno que estamos viendo. La aceleración de la maldad, la aceleración de los cambios muy rápidos que se están haciendo en esferas de gobierno, en esferas religiosas. Es como que de repente todo se está agendando y se está ordenando ya para un evento que va a ocurrir próximamente, que va a ser el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto muchos lo tienen por tardanza. Incluso otros predican que la venida del Señor se hará mucho tiempo después y que falta mucho tiempo para la venida del Señor. Pero fíjese que el apóstol Pablo, fíjese que los apóstoles del principio, ellos estaban esperando la inminente o el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a principios de esta era, a principios en los años 40, 50, 60, 90 de nuestra era, fíjese, ¿ya? Y el inminente regreso de nuestro Señor, cuanto más ahora que estamos a las puertas de la medianoche. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué este título un poco extraño, las puertas de la medianoche? Quiero aclarar dos cosas. Quiero aclarar de que la medianoche se habla de que para el mundo sin Cristo, para el mundo entero, viene una era o una época de oscuridad. Por eso yo hablé de que la medianoche es como la expresión máxima de las tinieblas, o el tiempo máximo de la oscuridad, que se va a cernir, y de hecho ya se está cerniendo sobre el mundo entero. Pero para los hijos de Dios, aquellos que aman su venida, porque ya hay muchos que no aman su venida, les ha gustado tanto este planeta, les ha gustado tanto este mundo, que ya no están esperando la venida del Señor. Ya no es un deleite, ya no es una paz esperando su venida, y argumentan de que muchos han estado o han dejado incluso estudios, o han dejado lo que están haciendo, sus oficios, o han abandonado sus familias yéndose a un monte a esperar la venida del Señor. No, no, eso no debe ser así. Nosotros tenemos que esperar su venida trabajando arduamente, porque en la noche no se puede trabajar ya. El trabajo está hecho para el día, y la noche está hecha para descansar. A partir de la medianoche ya no habrá más trabajo, sino que entraremos en una época de reposo en la presencia del Señor, entrando por las puertas eternas, aquellas puertas que entró el Señor Jesucristo, aquellas puertas que serán testigos de que Él va a pasar esas puertas a buscar a su amada, a buscar a la iglesia, a buscar a aquellos que están preparados y listos, a buscar a aquellos que aman su venida, aquellos que esperan su gloriosa venida. ¿Para qué? Para volver a entrar por aquellas puertas, para estar con el Señor. Sabemos ya, y hay algunos que han estudiado
los esquemas de lo que viene, pero no los dejo de decir porque no tan solo ministros escuchan este programa, sino que mucha gente, ya cristianos o no, pero el evento posterior al rapto, porque recordemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, entonces nosotros seremos transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y nos encontraremos con el Señor en los aires. Y hace unos días atrás, dialogando, conversando con mi esposa, en un almuerzo, yo le decía a ella, le decía, muchos no saben que son inmortales. Muchos no saben que han nacido para ser inmortales, fíjese. Pero si uno piensa un poco, ya que el Señor nos dio cerebro para pensar y meditar en su palabra, si pensamos un poco, lo que yo dije es verdad. Porque hay gente que se irá con el Señor sin ver muerte, por lo tanto son inmortales, nacieron para no morir jamás. Los hijos de Dios ante nuestro Señor somos inmortales, porque somos hijos de Dios, hijos de la vida y no hijos de muerte. Vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, vamos a beber del río que sale del trono de Dios, vamos a estar con la vida misma, porque los hijos de Dios estamos para vida. Ni aun la muerte es problema, porque el Señor nos va a resucitar, nos va a levantar del sueño de la tumba cuando Él venga. Gloria a Dios. Ni la muerte será problema para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un tiempo de que el Señor decidió que naciéramos y es un tiempo muy, pero muy importante en la historia de la Iglesia. Es un tiempo donde se termina una dispensación y empieza otra. Estamos en un tiempo de transición de dispensaciones. Estamos al final de una era. Estamos al final de terminar nuestra carrera. Por eso es muy importante, ¿ya? Muy importante poder recibir esta palabra, este mensaje, porque nos santificamos. Tenemos que empezar a amar la venida del Señor, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar ansiosos, esperando ese glorioso día, cuando se escuche el shofar, cuando se escuche la trompeta de Dios en los cielos, para que Él nos venga a buscar. Muchos nos tratan que nosotros somos escapistas. Yo les puedo decir que en un sentido no y en otro sentido sí. En el sentido de no, que nosotros no somos aquellos que escapamos a una responsabilidad. Nosotros no somos aquellos que le huimos al enemigo, que hay que enfrentarlo todos los días. No, nosotros lo que hablamos es el retorno de Cristo Jesús. Nosotros lo que estamos diciendo es el gran mega evento que ha esperado la iglesia por las eras, por las edades. Y en un sentido sí, que escapamos de la ira de Dios que se va a derramar sobre el mundo entero. Yo he enseñado y yo he dicho muchas veces que la iglesia no está para la gran tribulación. Dios no ha creado la iglesia. Dios no ha hecho a su iglesia para que pase por la gran tribulación. Pero lamentablemente aquellos que han estado con cadenas, y yo no digo que soy el super espiritual o el super santo, nosotros tenemos que estar trabajando todos los días en nuestro carácter,
para que aquellas cadenas que nos quieren atar a este sistema sean cortadas para poder estar con el Señor. Pero habrán muchos aquellos que no quisieron presentar sus cadenas o sus ataduras al Señor, no quisieron manifestar a los ministerios, ¿ya? O no quisieron pedir ayuda a los ministros, a los padres, de que van a estar encadenados cuando el Señor venga y lamentablemente quedarán atados para la ira de Dios que se va a cernir sobre los moradores de la tierra. Dios no quiere que tú seas contado o contada con los moradores de la tierra. Dios no desea, Dios lo que desea. Incluso Dios lucha para que tú estés con Él en aquel día. Dios desea que tú entregues tu corazón a Él. Dios desea que tú te entregues por completo tus áreas santas como no tan santas, y que le pidas ayuda al Señor. Decirle: Señor, quiero estar bien cuando tú vengas. Eso es amar a su venida, eso es buscar al Señor en estos tiempos. Tenemos que regresar a la preparación de nuestros corazones. Tenemos que elevar los niveles de santidad. Lo que le decía hoy a mi esposa, todos los medios de comunicación están erotizados. Todos los medios de comunicación quieren imprimir escenas en nuestra mente para que nosotros estemos atados al consumismo, a la pornografía, a diferentes vicios o adicciones. Nosotros estamos viviendo un siglo de adicciones muy fuertes, de variadas formas, y todo es un sistema, todo es una maquinaria para dejarnos atados a este mundo y no irnos con el Señor. Y lamentablemente el anticristo y las tinieblas van a hacer guerra contra los santos, con la iglesia insensata que no llenó de aceite sus lámparas, los santos con el pueblo de Israel, que cuando será sitiado por todos los lados o por todos los flancos, entonces clamarán al Señor y el Señor vendrá a auxiliarlos. No esperemos ya, ni nos durmamos para pasar todo ese trago amargo. Fíjese, Jesucristo tuvo que beber un trago amargo, y como somos el cuerpo de Cristo, el Señor vivió las torturas, vivió los azotes, vivió el escarnio, la burla, porque somos el cuerpo de Cristo, y parte del cuerpo de Cristo pasará por aquel día malo. Pero Dios desea y Dios quiere que tú y yo seamos parte de la novia, parte del cuerpo de Cristo que va a estar sentado a la mesa, que se va a casar, que va a estar en una boda cósmica universal del Cordero de Cristo y su novia, su esposa, que será un mega evento. Nunca había ocurrido un evento en los cielos como el que va a ocurrir. Se casa el Hijo de Dios, se casa con aquella que va a integrar parte de la divinidad. No estoy diciendo algo fuera de lugar, no estoy diciendo una herejía. Lo que yo estoy diciendo es que somos uno con Cristo Jesús, somos su cuerpo, somos una entidad con Cristo Jesús. Pero si hay manchas, si hay arrugas, si hay cosas que nos alejan del Señor, esas cosas tienen que sacarse,
tienen que pedir y tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ha estado trabajando arduamente por 2000 años, preparando a la novia a través de los ministros, a través de los ministerios, arduamente. ¿Para qué? Para presentar al Señor una novia como Él quiere. Una novia inteligente, una novia que se la juega por el reino, que se la juega por su Señor, una novia que es capaz de amamantar, de cumplir roles de madre, una novia hermosa, radiante, limpia, perfumada en sus vestidos. Fíjese que, y bueno, la hora está avanzando, fíjese que nosotros tenemos que ser parte de aquella novia. Fíjese que aquí hay una historia que me llamó mucho la atención de Ruth. Ella fue un antecesor, un ancestro de nuestro Señor Jesucristo, que era moabita, que era de un pueblo que nació de un incesto ya de Lot y sus hijas. No es que Lot quiso hacer esa aberración con sus hijas, sino que al contrario, sus hijas vieron que no iban a tener descendencia porque sus esposos aparentemente murieron con el fuego del cielo en Sodoma y Gomorra y quisieron tener descendencia con su padre. Dice que le dieron de beber del vino de Sodoma. Su padre se embriagó y tuvieron descendencias con él y salieron dos pueblos, Moab y Amón. Y Ruth venía de ese pueblo, de Moab. Y ella, y muchos conocen la historia, de que su suegra era la luz para ella y para Orfa, ya que era su, por así decirlo, su concuñada, ¿ya? Pero sabemos la historia de que su suegra le dio las ideas y las directrices de cómo poder acercarse a Booz, aquel dueño del fundo, por así decirlo en términos más chilenos, que tenía sus siembras de trigo, y su suegra le dio una idea o le dio la forma de cómo acercarse a él. Y fíjese que aquí en Ruth 3:8 dice, y a la medianoche, otra vez esta palabra, a la medianoche se estremeció aquel hombre, ¿quién? Vos. Se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada como a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Fíjese el sustito que se llevó Booz al darse cuenta que había una mujer quien se iba a convertir en su esposa, que actuó inteligentemente según las instrucciones que le dio su suegra. Entonces aquí podemos ver de que esta mujer a la medianoche estaba a los pies de su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a la medianoche, fíjese, y vuelvo a decir, a la medianoche, ella estaba a los pies. Y eso de estar a los pies significa estar en dos maneras o en dos formas. Una, en adoración. ¿Se acuerda de esa mujer que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y con su pelo los secó? ¿Cómo estaba? A los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a los pies de su Señor. Ella adoró por revelación. Y lo otro, de que muchos, traían ofrendas y las heredades a los pies de los apóstoles. Bueno, pero aquí alguien me puede decir, bueno, no se habla de los pies del Señor. Sí, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y fíjese que hay un tema de ahí de los pies.
aquellos que llevaban el Evangelio de la paz. ¿Acaso la Biblia no dice, benditos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz, del Shalom, del día favorable del Señor? Recuerden que el movimiento apostólico del principio era un movimiento evangelístico. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que esta mujer estaba a los pies de su Señor. ¿Cuándo? A la medianoche. Y esta mujer, con la sabiduría ya de aquella iglesia que es sabia y que sabe manejarse con su Dios, le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Fíjese. O sea, que ella se cubrió con el borde de la capa de Booz y se convirtió en su mujer. Hay muchas cosas interesantes. Fíjese que aquí en el libro de Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, fíjese, otra vez, a medianoche, hemos estado hablando 3 versículos de la medianoche, dice, orando Pablo y Silas, figura de el apóstol con el profeta. ¿Ya? No quiero extenderme mucho en el tema de Silas como el profeta, pero hay indicios de la palabra de Dios que eran un equipo apostólico y profético. Dice, cantaban himnos a Dios cuando a la medianoche, y los presos los oían a la medianoche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Cuándo? A la medianoche, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuándo? A la medianoche. Fíjese que esta parte de la historia de Pablo y Silas tiene que ver mucho con este tiempo. Ellos estaban adorando al Señor cuando el Señor iba a venir. Los presos los oían. La Biblia dice que va a haber un gran terremoto cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque las cárceles de las tumbas, las cárceles de los cementerios, aquellas cárceles que tienen en sus entrañas a los hijos que se despertarán, saldrán de sus sepulcros a libertad, a encontrarse con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Dice entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel, de la manera que los cimientos de la muerte no van a tener potestad sobre aquellos que se levantarán en ese día glorioso. Gloria a Dios. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquel que muere en Cristo Jesús, ni la muerte lo va a poder tener atrapado, tal como el Señor Jesucristo resucitó, que es la primicia. Así aquellos que han dado su vida al Señor y que están durmiendo, no están muertos, sino que están durmiendo, serán despertados y las cadenas de la muerte serán soltadas. Los hijos de Dios son inmortales. Los hijos de Dios son inmortales. Somos inmortales aquellos que albergan la vida de Cristo Jesús en sus cuerpos. Somos inmortales, porque la muerte no tendrá potestad, la muerte no tendrá fuerza, como el apóstol Pablo decía, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Pablo sabía que la muerte no tenía potestad sobre él. La Biblia no dice en ninguna parte que Pablo murió degollado por una guillotina o algo así. La Biblia no lo dice. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor pudo ser hasta arrebatado en los cielos. Tampoco dice la Biblia eso.
Pero Pablo, de lo que sí sabemos, tenía una certeza de que la muerte no tenía potestad sobre él, y aquellos hijos de Dios que amamos la venida del Señor, la muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Así que le animamos cada uno, ¿ya? Y yo me incluyo, a buscar de una manera mayor al Señor, de dejar cosas que no le agradan al Señor, ponerla a los pies, decir, Señor, yo me entrego, toma mi mente, toma mi espíritu, Señor, dame el poder, dame la autoridad para dominar el pecado que aún está en mí, porque sabemos que el pecado todavía está. Dios quiere que el pecado sea reducido a la mínima expresión por el poder de su espíritu, para estar revestidos de Dios cuando Él venga. Bueno, ese es el tema que yo les quería compartir. Vamos, Yared, con un tema musical. Y por favor, escriban comentarios buenos a la vuelta. Nos vemos.